¿Qué harías si tu padre millonario te pidiera que eligieras a tu nueva madre entre 3 mujeres ricas, pero tu corazón ya había elegido a la empleada de la casa? Esta historia va a demostrarte que el amor verdadero no conoce de clases sociales. Pero antes de comenzar esta historia llena de emociones, comenta ahí de qué ciudad nos estás viendo y no olvides dejar tu like para que sigamos compartiendo historias que te lleguen al corazón. La mansión de Ricardo Mendoza se alzaba imponente en las lomas de Chapultepec, sus ventanales dorados reflejando el atardecer mexicano como un palacio de cuentos. Pero detrás de esos muros de mármol y oro vivía un hombre cuyo corazón había muerto junto a su esposa hace 5 años. Ricardo, uno de los empresarios más poderosos de todo México, caminaba por los pasillos fríos de su hogar, donde cada paso resonaba como un eco de su soledad. Sus empleados lo saludaban con reverencia, pero él ya no veía rostros, solo sombras que se movían cumpliendo órdenes. El dinero había comprado todo en su vida, menos la felicidad que se llevó Sofía cuando cerró los ojos para siempre. Y ahora, a los 42 años, Ricardo había tomado una decisión que cambiaría todo. Esa noche, mientras cenaba solo en su comedor que podía albergar a 20 personas, Ricardo observó a su hijo Sebastián jugando en silencio con sus juguetes caros. El niño de 8 años tenía los mismos ojos verdes de su madre, pero ya no brillaban como antes. Comía sin apetito, respondía con monosílabos y pasaba las tardes encerrado en su habitación, llena de lujos que no llenaban el vacío de su pequeño corazón. Ricardo sintió una punzada de culpa al darse cuenta de que había estado tan ocupado construyendo su imperio financiero que había olvidado construir una relación con su único hijo. El silencio entre padre e hijo se había vuelto ensordecedor, y Ricardo sabía que algo tenía que cambiar antes de que fuera demasiado tarde. La decisión estaba tomada. Necesitaba una esposa, y Sebastián necesitaba una madre. Al día siguiente, Ricardo convocó a las 3 mujeres más elegantes y adineradas de su círculo social a una reunión en su despacho privado. Primero llegó Victoria Salinas, heredera de una cadena hotelera, con su vestido de diseñador y su sonrisa perfectamente ensayada. Después apareció Alejandra Ruiz, dueña de varias boutiques de lujo, caminando como si fuera una modelo en pasarela. Finalmente entró Isabel Montenegro, hija de un magnate petrolero, con joyas que costaban más que una casa. Las 3 se sentaron frente al escritorio de caoba de Ricardo, sus ojos brillando con ambición apenas disimulada. Ricardo las estudió una por una, sabiendo que cualquiera de ellas sería una alianza perfecta para sus negocios. Pero había algo que ellas no sabían. Esta no sería una decisión suya. «Señoras», comenzó Ricardo con su voz grave, que había cerrado millones en contratos, «las he llamado porque tengo una propuesta muy particular». Las 3 mujeres se irguieron, sus corazones latiendo con expectativa ante la posibilidad de convertirse en la señora Mendoza. Ricardo se levantó y caminó hacia la ventana, contemplando los jardines donde su hijo solía jugar con Sofía años atrás. «Quiero casarme nuevamente, pero esta vez será mi hijo Sebastián quien decida cuál de ustedes será su nueva madre». El silencio cayó como una losa sobre la habitación, y Ricardo pudo escuchar el cambio en la respiración de las 3 mujeres. Victoria fue la primera en recomponerse, su sonrisa volviéndose aún más radiante. Alejandra asintió con confianza, ya calculando cómo conquistar al niño. Isabel simplemente sonrió, pensando que ganar el corazón de un niño de 8 años sería más fácil que cerrar sus negocios. Mientras las 3 mujeres salían del despacho con planes maquiavélicos danzando en sus cabezas, ninguna notó a la figura silenciosa que limpiaba el pasillo. Clara Morales, de 25 años, había trabajado en la mansión Mendoza durante 3 años, desde que llegó de su pueblo natal en Michoacán, buscando una mejor vida para enviar dinero a su madre enferma. Con su delantal sencillo y su cabello recogido en una coleta simple, Clara era invisible para el mundo de los ricos, pero sus ojos cafés irradiaban una calidez que había faltado en esa casa desde la muerte de la señora Sofía. Mientras pasaba la aspiradora, Clara no podía evitar preocuparse por el pequeño Sebastián, quien cada día parecía más triste y solitario.
Lo había visto crecer, había secado sus lágrimas cuando lloraba por su mamá, y había sido la única que notaba cuando no terminaba su comida o cuando tenía pesadillas. Pero lo que Clara no sabía era que en ese momento, desde la ventana del segundo piso, unos ojos verdes la observaban con una mirada que brillaba por primera vez en meses. Sebastián bajó las escaleras de mármol esa mañana y se encontró con un espectáculo que jamás había visto en su casa. Victoria Salinas había llegado temprano con una caja envuelta en papel dorado del tamaño de un refrigerador, mientras dos empleados de una tienda de juguetes exclusiva descargaban lo que parecía una tienda completa. «Sebastián, mi amor», gritó Victoria con una voz tan dulce que parecía artificial. «Mira todo lo que te traje». El niño se quedó paralizado en el último escalón, viendo cómo su sala se transformaba en un catálogo de juguetes carísimos, robots japoneses, una pista de carreras profesional, videojuegos que aún no habían salido al mercado. Pero en lugar de emoción, Sebastián sintió un peso extraño en el pecho, como si esos regalos fueran cadenas doradas que querían atraparlo. Sus ojos verdes buscaron instintivamente hacia la cocina, donde sabía que Clara estaría preparando su desayuno favorito. A las 11 de la mañana llegó Alejandra Ruiz en su Mercedes rosa, seguida por un camión de una agencia de espectáculos. «¡Sorpresa, príncipe!», gritó mientras una banda mariachi comenzó a tocar en el jardín principal de la mansión. Sebastián se asomó por la ventana y vio cómo su patio se llenaba de payasos, magos y hasta un pequeño circo con animales exóticos. Alejandra había contratado la fiesta más extravagante que el dinero podía comprar, complete con algodón de azúcar, palomitas gourmet y un castillo inflable del tamaño de una casa. Los empleados de la mansión se miraban entre sí sin saber qué hacer, mientras Ricardo observaba desde su despacho con una mezcla de asombro y preocupación. El ruido era ensordecedor, pero lo que más perturbaba a Sebastián era la sonrisa forzada de Alejandra, que lo seguía por todas partes tratando de tomarse selfies con él. El niño logró escapar cuando nadie lo veía y corrió hacia la cocina buscando el único lugar donde se sentía en paz. Pero si Victoria y Alejandra habían impresionado, Isabel Montenegro llegó por la tarde con algo que dejó a todos sin palabras. Un helicóptero aterrizó en los jardines traseros de la mansión y de él descendió Isabel vestida como una princesa de cuento, seguida por un equipo de producción completo. «Sebastián, mi pequeño rey», exclamó con los brazos extendidos, «hoy vamos a hacer realidad todos tus sueños». En menos de una hora, el jardín se había transformado en un set de película, complete con cámaras profesionales, luces de estudio y un director que gritaba órdenes. Isabel había decidido filmar un comercial donde ella y Sebastián aparecerían como madre e hijo perfectos, promocionando su línea de ropa infantil de lujo. Las cámaras grababan cada movimiento, cada sonrisa forzada, cada abrazo actuado. Sebastián se sentía como un muñeco en manos de extraños, mientras Isabel posaba y sonreía para las cámaras sin realmente mirarlo a los ojos. El niño nunca se había sentido tan solo rodeado de tanta gente. Mientras el caos de lujos y exhibiciones continuaba afuera, Clara seguía con sus labores diarias en la cocina, ajena a la guerra silenciosa que se libraba por conquistar el corazón de Sebastián. Cuando el niño apareció corriendo y se refugió entre sus brazos, Clara sintió cómo su pequeño cuerpo temblaba de agotamiento emocional. «¿Qué pasa, mi niño?», le preguntó con la voz suave que siempre usaba con él, mientras le acariciaba el cabello despeinado. Sebastián la abrazó más fuerte y murmuró: «Clara, ¿por qué todas esas señoras actúan tan raro conmigo? No me gustan sus regalos». Clara no entendía completamente lo que estaba pasando, pero su instinto maternal la hizo sentar al niño en la mesa de la cocina y prepararle su snack favorito, quesadillas de queso oaxaqueño con un vaso de horchata casera. Mientras Sebastián comía en silencio, Clara simplemente se sentó a su lado, sin bombardearlo con preguntas o regalos, solo ofreciéndole su presencia tranquila y su amor incondicional. Por primera vez en todo el día, el niño sonrió genuinamente. El contraste no podía ser más brutal. Afuera, 3 mujeres millonarias
competían con espectáculos dignos de Las Vegas, gastando fortunas para impresionar a un niño de 8 años. Adentro, una empleada humilde conquistaba su corazón con quesadillas y cariño verdadero. Ricardo, quien había estado observando toda la situación desde las cámaras de seguridad de su oficina, sintió algo que no experimentaba desde hacía años, una mezcla de admiración y algo más profundo que no se atrevía a nombrar. Vio cómo su hijo, que había estado tenso y incómodo toda la mañana, se relajaba completamente en presencia de Clara. Vio cómo ella no necesitaba gritar, actuar o gastar dinero para hacer feliz a Sebastián. Y en ese momento, mientras Clara limpiaba suavemente la mejilla del niño con una servilleta, Ricardo presenció algo que lo dejó helado. Su hijo tomó la mano de Clara, la miró a los ojos y con una voz llena de amor puro le dijo: «Clara, ojalá tú fueras mi nueva mamá». Clara sintió cómo el corazón se le aceleraba al escuchar las palabras de Sebastián, pero no por la razón que cualquiera pensaría. En sus 3 años trabajando en la mansión Mendoza, jamás había cruzado por su mente la posibilidad de ser algo más que la empleada doméstica que limpiaba, cocinaba y cuidaba discretamente al niño cuando su padre estaba ocupado. «Ay, mi niño», le respondió con una sonrisa melancólica mientras le acomodaba el fleco rebelde, «yo soy solo Clara, la que te hace tus quesadillas y te ayuda con la tarea». Pero Sebastián la tomó de las manos con esa seriedad que solo tienen los niños cuando hablan desde el corazón puro. «No eres solo Clara. Eres la única que me abraza cuando tengo pesadillas, la única que se acuerda de que no me gustan las verduras cocidas, la única que me lee cuentos con voces divertidas». Clara sintió un nudo en la garganta al darse cuenta de que, sin proponérselo, se había convertido en la figura materna que Sebastián tanto necesitaba. Pero también sabía que había un abismo social entre ella y la familia Mendoza que jamás podría cruzar. Esa tarde, mientras las 3 pretendientes se habían retirado para planear estrategias aún más elaboradas, Clara y Sebastián vivieron uno de esos momentos mágicos que solo ocurren cuando 2 almas se conectan genuinamente. Sebastián había llegado de la escuela con una tarea de ciencias naturales sobre el ciclo del agua, y Clara, quien solo había terminado la secundaria en su pueblo, se las ingenió para explicárselo usando ollas, vasos y hielos de la cocina. «Mira, mi niño, cuando el agua se calienta en esta olla, se convierte en vapor, igual que cuando llueve y sale el sol», le decía Clara mientras Sebastián observaba fascinado el experimento casero. No había laboratorios sofisticados ni materiales caros, pero la paciencia infinita de Clara y su capacidad de hacer divertido cualquier aprendizaje tenían hipnotizado al pequeño. Cuando terminaron la tarea, Sebastián la abrazó tan fuerte que Clara sintió cómo su corazón se rompía y se reparaba al mismo tiempo. En ese momento, ella entendió una verdad devastadora. Amaba a ese niño como si hubiera salido de sus entrañas. Mientras tanto, en el jardín principal, las 3 candidatas se habían reunido para una alianza temporal que sus orgullos no habrían permitido en circunstancias normales. Victoria, Alejandra e Isabel habían llegado a la conclusión de que tenían un enemigo común más peligroso que cualquier competencia entre ellas: la conexión emocional que Sebastián tenía con la sirvienta, como la llamaban con desprecio. «Es inadmisible que un niño de la alta sociedad mexicana esté tan apegado a una empleada doméstica», decía Victoria mientras limaba sus uñas postizas con furia contenida. Alejandra asentía mientras revisaba su teléfono. «He investigado a esa Clara Morales. Viene de un pueblito de Michoacán. No tiene educación universitaria, su familia es de campesinos pobres». Isabel, la más calculadora de las 3, sonrió con maldad. «Entonces tenemos que demostrarle al niño que ella no pertenece a su mundo, que es solo una empleada pagada para cuidarlo». Las 3 mujeres comenzaron a tejer un plan que pondría a prueba no solo el amor de Clara por Sebastián, sino también su dignidad como ser humano. La siguiente escena que se desarrolló en la mansión Mendoza fue de una crueldad sutil, pero devastadora. Las 3 pretendientes llegaron durante la hora de la merienda, cuando Clara estaba ayudando a Sebastián con sus tareas de matemáticas en la mesa del desayunador. «Sebastián, querido»,
exclamó Victoria con voz melosa. ¿Qué haces perdiendo el tiempo con cosas tan básicas? Yo contraté al mejor tutor de matemáticas de toda la Ciudad de México para ti. Alejandra se unió al ataque. Sí, mi amor, una persona sin educación universitaria no puede enseñarte lo que necesitas para ser un líder empresarial como tu papá. Isabel fue la más directa. Sebastián, cariño, Clara es una empleada muy buena en lo suyo, que es limpiar y cocinar. Pero tú necesitas estímulo intelectual de tu mismo nivel social. Clara sintió cada palabra como una bofetada, no por el dolor que le causaban a ella, sino por ver cómo Sebastián se ponía rígido, confundido entre el amor que sentía por Clara y las dudas que estas mujeres estaban sembrando en su mente infantil. Pero lo que ninguna de las tres esperaba era la reacción del niño. Sebastián se levantó de su silla con una dignidad que hubiera enorgullecido a su difunta madre, y con una voz que temblaba de emoción, pero no de miedo, les dijo a las tres mujeres algo que las dejó mudas. Clara me enseña cosas que ustedes nunca podrían enseñarme. Me enseña que el amor no se compra con regalos caros, que la felicidad no viene en cajas doradas y que una persona vale por lo que tiene en el corazón, no en la cartera. Las tres pretendientes intercambiaron miradas de shock absoluto, mientras Clara sentía cómo los ojos se le llenaban de lágrimas de orgullo y terror a la vez. Sebastián continuó. Clara nunca me ha mentido, nunca me ha tratado como un trofeo para tomar fotos y nunca me ha hecho sentir que tengo que actuar para ganarme su cariño. Pero entonces, el niño hizo algo que estremeció a toda la mansión. Caminó hacia Clara, tomó su mano callosa de tanto trabajar y gritó con toda la fuerza de sus pequeños pulmones: «Clara va a ser mi nueva mamá, porque yo ya la elegí y papá va a tener que aceptarlo». En ese momento exacto, Ricardo Mendoza apareció en la puerta del desayunador, habiendo escuchado cada palabra de la declaración más valiente y devastadora que su hijo había hecho en toda su vida. El silencio que siguió a la aparición de Ricardo en el desayunador fue tan denso que se podía cortar con cuchillo. Las tres pretendientes se quedaron paralizadas, sus sonrisas falsas congelándose en sus rostros como máscaras de cera derretida. Clara sintió cómo la sangre se le helaba en las venas mientras soltaba inmediatamente la mano de Sebastián, dando un paso atrás como si hubiera tocado fuego. Sebastián, sin embargo, mantuvo su postura desafiante, sus ojos verdes brillando con una determinación que Ricardo reconoció inmediatamente. Era la misma mirada que tenía Sofía cuando defendía algo en lo que creía profundamente. El millonario estudió la escena con su mente analítica de empresario, pero por primera vez en años, sus emociones amenazaban con traicionar su fría lógica. «Sebastián», dijo finalmente con voz controlada, «necesito hablar contigo en privado». El niño asintió, pero antes de seguir a su padre, se volteó hacia Clara y le susurró algo que hizo que el corazón de Ricardo se saltara un latido. «No te preocupes, Clara, yo te voy a proteger». Durante las siguientes horas, Ricardo intentó concentrarse en sus reuniones de negocios, en las llamadas internacionales, en los contratos que requerían su atención inmediata, pero su mente era un torbellino de confusión que jamás había experimentado. Las palabras de su hijo resonaban en su cabeza como un eco implacable. «Clara va a ser mi nueva mamá». Cada vez que trataba de enfocarse en las cifras de sus pantallas, veía la imagen de Clara retrocediendo asustada, sus ojos café llenos de una mezcla de terror y tristeza que lo perturbaba más de lo que quería admitir. «¿Qué diablos está pasando conmigo?», se preguntaba mientras aflojaba la corbata que de repente le parecía demasiado apretada. Ricardo Mendoza había construido un imperio tomando decisiones rápidas y definitivas, pero ahora se encontraba paralizado por una situación que involucraba sentimientos, algo para lo que no tenía manuales ni estrategias empresariales. La curiosidad que había tratado de reprimir comenzaba a consumirlo como un fuego lento pero implacable. Esa noche, cuando la mansión finalmente quedó en silencio después de la partida de las tres pretendientes derrotadas, Ricardo se encontró haciendo algo que no había hecho en años: caminar por su casa sin rumbo fijo, simplemente observando.
Se detuvo frente a la fotografía familiar que colgaba en el pasillo principal, donde él, Sofía y un Sebastián de 3 años sonreían felices durante unas vacaciones en Cancún. «Sofía», murmuró al retrato de su esposa difunta, «¿qué harías tú en mi lugar?». Pero no hubo respuesta, solo el eco de sus propios pasos en el mármol frío. Continuó su recorrido nocturno y se sorprendió al encontrarse frente a la puerta de la cocina, donde una luz tenue todavía brillaba. A través del cristal esmerilado, pudo ver la silueta de Clara, limpiando en silencio, como lo había hecho cada noche durante 3 años sin que él lo notara. Algo en la dedicación silenciosa de esa mujer, en la forma en que cuidaba su hogar como si fuera suyo, tocó una fibra en el corazón de Ricardo que creía muerta para siempre. Al día siguiente, Ricardo hizo algo completamente fuera de su carácter. Canceló todas sus reuniones y decidió observar discretamente la dinámica de su propio hogar. Se instaló en su oficina con las puertas abiertas, fingiendo revisar documentos, mientras en realidad estudiaba cada interacción entre Clara y su hijo. Lo que vio lo dejó completamente desarmado. Vio cómo Clara notaba inmediatamente cuando Sebastián estaba triste y sabía exactamente qué hacer para consolarlo sin hacer preguntas invasivas. Vio cómo el niño corrían hacia ella cuando se lastimaba, buscando no solo curación física, sino también el consuelo emocional que solo una madre puede dar. Vio cómo Clara se las ingeniaba para hacer divertidas las tareas más aburridas, cómo convertía la hora de la comida en un momento de risas genuinas, cómo conocía cada gesto, cada expresión, cada necesidad de Sebastián mejor que él mismo. Y lo más impactante de todo, vio a su hijo ser completamente feliz por primera vez desde la muerte de Sofía. La risa de Sebastián llenaba la casa de una música que Ricardo había olvidado que existía, y esa música tenía un nombre: Clara Morales. Pero fue al atardecer cuando Ricardo presenció la escena que lo cambiaría para siempre. Sebastián había llegado de la escuela con fiebre y malestar, y Clara inmediatamente lo llevó a su habitación para cuidarlo. Ricardo lo siguió sigilosamente y desde la puerta entreabierta vio algo que le partió el alma. Clara había preparado té de manzanilla casero, había puesto paños fríos en la frente del niño y ahora le cantaba una canción de cuna tradicional mexicana con una voz tan dulce y maternal que las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Ricardo sin que pudiera controlarlas. «Duérmete, mi niño, duérmete, mi sol, duérmete, pedazo de mi corazón», cantaba Clara mientras acariciaba suavemente el cabello de Sebastián. El niño, entre el sueño y la vigilia, murmuró con voz débil: «Te amo, mami Clara». Y Clara, creyendo que nadie la escuchaba, le respondió con una ternura que traspasó el alma de Ricardo: «Y yo te amo más que a mi propia vida, mi pequeño príncipe». En ese momento, Ricardo Mendoza, el hombre más poderoso de México, se dio cuenta de una verdad que lo aterrorizó y lo liberó al mismo tiempo. Él también se estaba enamorando de Clara Morales. La mañana del sábado llegó cargada de una tensión eléctrica que todos en la mansión Mendoza podían sentir en el aire. Ricardo había convocado oficialmente a las 3 pretendientes para que Sebastián hiciera su elección final, pero lo que nadie sabía era que el millonario había pasado toda la noche sin dormir, paseando por su habitación como un león enjaulado. Cada vez que cerraba los ojos, veía la imagen de Clara cantándole a su hijo, veía la felicidad genuina en el rostro de Sebastián, sentía esa punzada extraña en el pecho que no había experimentado desde Sofía. «Esto es una locura», se repetía una y otra vez. «Es solo una empleada, esto no puede estar pasando». Pero su corazón traidor latía más fuerte cada vez que pensaba en los ojos café de Clara, en su sonrisa tímida, en la forma en que había transformado su casa fría en un hogar cálido sin que él se diera cuenta. A las 9 de la mañana, Ricardo se vistió con su traje más elegante, como si fuera una batalla empresarial, porque sabía que lo que estaba a punto de suceder cambiaría su vida para siempre. El gran salón principal de la mansión había sido decorado por las 3 pretendientes como si fuera un escenario de concurso de belleza. Victoria había contratado a un florista exclusivo que llenó medio salón
con arreglos de orquídeas importadas que costaban más que el salario anual de Clara. Alejandra había traído un cuarteto de cuerdas que tocaba música clásica, mientras ella posaba con vestidos de diferentes diseñadores, cambiándose cada media hora como si fuera una sesión de fotos de revista. Isabel había llegado con un equipo completo de maquillaje y peinados, transformando el ambiente en algo parecido a un desfile de modas de alta costura. Las tres mujeres competían no solo por la atención de Sebastián, sino por demostrar quién podía desplegar más lujo, más sofisticación, más poder económico. Pero lo que no sabían era que en la cocina, Clara preparaba quietly el desayuno favorito de Sebastián, completamente ajena al drama que se desarrollaba a pocos metros de distancia. Su único pensamiento era asegurarse de que el niño comiera bien antes de irse a jugar con sus amigos del barrio, como todos los sábados. A las 11 de la mañana, Ricardo descendió las escaleras principales con Sebastián de la mano, ambos vestidos formalmente, como si fueran a una ceremonia de estado. El contraste no podía ser más dramático. Las tres pretendientes esperaban en el salón como reinas esperando coronación, mientras que a través de las puertas del servicio se podía ver a Clara con su uniforme sencillo, secando platos y cantando bajito una canción ranchera. «Señoras», anunció Ricardo con voz grave que resonó por toda la mansión, «ha llegado el momento de que mi hijo tome su decisión». Las tres mujeres se irguieron como soldados en formación, sus sonrisas perfectas brillando bajo las luces de araña de cristal. Sebastián miró a cada una de ellas con esos ojos verdes que había heredado de su madre, pero Ricardo pudo notar algo que lo inquietó profundamente. No había emoción alguna en la mirada de su hijo, solo una determinación fría que parecía demasiado madura para un niño de 8 años. «Papá», dijo Sebastián con una voz clara que cortó el silencio como un cuchillo, «ya sé quién quiero que sea mi nueva mamá». El momento que siguió se desenvolvió como en cámara lenta, cada segundo estirándose como una eternidad tortuosa. Sebastián soltó la mano de su padre y caminó hacia el centro del salón, donde las tres pretendientes lo esperaban con respiraciones contenidas y corazones acelerados por la expectativa. Victoria se adelantó un paso, segura de que sus costosos regalos habían conquistado al niño. Alejandra se alisó el vestido de diseñador, convencida de que su espectáculo había sido el más impresionante. Isabel sonrió con la confianza de quien ha invertido una fortuna en esta competencia y está segura de la victoria. Pero entonces, Sebastián hizo algo que nadie, absolutamente nadie esperaba. Se dio la vuelta completamente, le dio la espalda a las tres mujeres millonarias y caminó directamente hacia la puerta de la cocina. «Clara», gritó con toda la fuerza de sus pequeños pulmones. «Clara, ven por favor». Su voz atravesó la mansión como un rayo, y el sonido de platos siendo dejados sobre el fregadero se escuchó claramente desde la cocina. Las tres pretendientes se miraron entre sí con una mezcla de confusión y horror creciente, mientras Ricardo sintió cómo el suelo se movía bajo sus pies. Clara apareció en la puerta del salón con su delantal manchado de harina y sus manos húmedas de lavar trastes, completamente ajena al espectáculo de lujo que la rodeaba y a las miradas de shock absoluto que recibía de las tres pretendientes. «¿Qué pasa, mi niño?», preguntó con esa voz dulce que había consolado a Sebastián durante tantas noches difíciles. Sebastián caminó hacia ella, tomó sus manos callosas sin importarle que estuvieran mojadas, y con una voz que temblaba de emoción pero no de miedo, anunció ante toda la audiencia estupefacta: «Clara, yo te elijo a ti para que seas mi nueva mamá. No quiero a ninguna de esas señoras, te quiero a ti porque tú me amas de verdad». El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el zumbido de las luces eléctricas. Clara se quedó paralizada, sus ojos llenándose de lágrimas de shock y terror al entender finalmente qué había estado pasando durante todos estos días. Victoria fue la primera en reaccionar gritando: «Esto es una burla, es inadmisible». Alejandra e Isabel se unieron al coro de indignación. «Un escándalo. Una empleada no puede ser la señora de esta casa».
pero sus gritos fueron silenciados por la voz rugiente de Ricardo Mendoza, que resonó por toda la mansión como un trueno. ¡Jamás! El ¡jamás! de Ricardo resonó por toda la mansión como el rugido de una bestia herida, y el eco de esa palabra se clavó en el corazón de cada persona, presente como una daga envenenada. Clara sintió como sus piernas comenzaban a temblar incontrolablemente, mientras Sebastián se aferraba a su delantal como si fuera su último salvavidas en medio de una tormenta. Las tres pretendientes recuperaron inmediatamente su compostura, sus sonrisas triunfantes regresando a sus rostros como si hubieran ganado la lotería más grande de México. «Por supuesto que jamás», murmuró Victoria con satisfacción venenosa. Era obvio que esto era solo una confusión infantil. Ricardo avanzó hacia Clara y Sebastián con pasos que resonaban como martillazos en el mármol, sus ojos oscurecidos por una furia que ella nunca había visto antes. «Sebastián», dijo con una voz controlada pero peligrosa, «vas a tu habitación inmediatamente. Tenemos que hablar muy seriamente sobre lo que significa ser un Mendoza». El niño se aferró aún más fuerte a Clara, pero ella, con el corazón destrozado, lo empujó suavemente hacia su padre. «Ve con tu papá, mi niño, todo va a estar bien». Pero sus ojos café estaban llenos de una tristeza tan profunda que Sebastián supo inmediatamente que nada volvería a estar bien. Cuando Sebastián finalmente soltó a Clara y caminó hacia las escaleras con la cabeza gacha como un condenado a muerte, Ricardo se volvió hacia las tres pretendientes con una sonrisa forzada que no llegaba a sus ojos. «Señoras, les pido disculpas por este malentendido. Obviamente mi hijo está confundido por la pérdida de su madre y ha desarrollado un apego inapropiado hacia el personal doméstico». Las palabras salían de su boca como veneno, cada una diseñada para restablecer el orden social que había sido tan brutalmente desafiado. «Entiendo perfectamente», respondió Isabel con una sonrisa de superioridad. «Los niños a veces no comprenden las diferencias de clase social». Alejandra asintió. «Es natural que se confunda, pero usted es el adulto responsable de enseñarle cuál es su lugar en el mundo». Victoria fue aún más cruel. Quizás sería prudente reemplazar a esa empleada para evitar futuros malentendidos. Ricardo sintió cada palabra como una bofetada, pero asintió mecánicamente. «Tienen razón, esto no puede volver a suceder». Sin embargo, cuando miró hacia Clara, que permanecía inmóvil como una estatua de sal, algo dentro de él se quebró de una manera que no podía explicar. «Clara», dijo Ricardo con una voz que intentaba sonar autoritaria, pero que traicionaba una extraña vulnerabilidad, «necesito explicarte algo que debiste haber entendido hace mucho tiempo». Clara levantó la mirada hacia él, y Ricardo se encontró perdido por un momento en esos ojos café que reflejaban un dolor tan puro que le recordó a su propia agonía cuando perdió a Sofía. Pero se obligó a endurecer su corazón, a recordar quién era él y cuál era el lugar de ella en su mundo. «Tú eres una empleada en esta casa, nada más. Mi hijo está confundido porque has sobrepasado los límites de tu trabajo y eso termina hoy». Las palabras salían de su boca como si fueran pronunciadas por un extraño, porque en su corazón sabía que eran mentiras devastadoras. Sebastián necesita una madre de su mismo nivel social, alguien que pueda darle la educación y las conexiones que necesita para ser exitoso. Clara escuchaba cada palabra como si fueran cuchilladas, pero mantenía la dignidad que había aprendido de su madre campesina. La espalda recta, la mirada firme, el corazón roto, pero el orgullo intacto. «Entiendo perfectamente, señor Mendoza», respondió con una voz que apenas temblaba. «Usted tiene razón, yo no pertenezco a este mundo». Pero entonces, Sebastián apareció en lo alto de las escaleras como un pequeño ángel vengador, sus ojos verdes ardiendo con una furia que había heredado directamente de su padre. «No, papá», gritó con una voz que se quebró por la emoción, pero que resonó con una autoridad moral que dejó a todos mudos. «Clara no es solo una empleada. Ella me ama más que todas esas señoras juntas». El niño bajó las escaleras corriendo.
esquivando los brazos extendidos de su padre, y se plantó firmemente entre Ricardo y Clara como un pequeño guardián protector. Tú dijiste que yo podía elegir. Dijiste que era mi decisión. Y yo elijo a Clara porque ella me ama de verdad, no como esas señoras que solo quieren tu dinero. Las palabras del niño cayeron sobre el salón como bombas de verdad, exponiendo la hipocresía y la superficialidad de toda la situación. Las tres pretendientes se miraron entre sí con caras de horror, mientras Ricardo sentía cómo su mundo perfectamente ordenado se desmoronaba ante los ojos de un niño de 8 años, que había aprendido a ver la verdad donde los adultos solo veían conveniencias sociales. Ella me ama de verdad, papá. De verdad. La confrontación final entre padre e hijo se desarrolló con una intensidad que hizo que las tres pretendientes retrocedieran instintivamente, como si presenciaran una tragedia griega en vivo. Ricardo se arrodilló para quedar a la altura de Sebastián, pero sus manos temblaban cuando intentó tomar los hombros de su hijo. Sebastián, escúchame. Tú no entiendes cómo funciona el mundo real. Clara es una buena persona, pero ella no puede ser tu madre porque nosotros somos diferentes a ella. Pero Sebastián se zafó de sus manos con una fuerza que sorprendió a todos. ¿Diferentes en qué, papá? En que ella sí me abraza cuando lloro, en que ella sí sabe qué me gusta comer, en que ella sí me lee cuentos todas las noches. Cada pregunta era como una flecha directa al corazón de Ricardo, porque sabía que su hijo tenía razón en todo. Clara me quiere por ser Sebastián, no por ser el hijo de Ricardo Mendoza. Y entonces el niño pronunció las palabras que destrozarían completamente a su padre. Si no puedo tener a Clara como mamá, entonces ya no quiero ser tu hijo. En ese momento exacto, Clara, que había estado escuchando todo desde la puerta, no pudo soportar más el dolor de ver a la familia que amaba destruyéndose por su culpa, y salió corriendo de la mansión con lágrimas cayendo como cascadas por sus mejillas, mientras el sonido de sus pasos alejándose resonaba como el eco de un corazón que se rompe en 1000 pedazos. Clara corrió hasta el pequeño cuarto de servicio que había sido su hogar durante 3 años, sus lágrimas cayendo sobre el piso de baldosas como gotas de lluvia en una tormenta devastadora. Con manos temblorosas, sacó la maleta de cartón que había traído desde su pueblo en Michoacán, la misma con la que había llegado llena de sueños y esperanzas de una vida mejor. Cada prenda que doblaba era un recuerdo doloroso. El suéter que Sebastián había manchado con chocolate mientras hacían galletas juntos, el delantal que tenía quemaduras de cuando le enseñó a hacer quesadillas, la blusa que se había puesto el día que el niño le dijo por primera vez «Te quiero, Clara». Sus sollozos llenaban el cuarto pequeño, como el lamento de un alma perdida, porque sabía que no solo estaba empacando ropa, sino guardando pedazos de su corazón que nunca podría recuperar. «Qué tonta fui», se repetía entre lágrimas. «Qué tonta al creer que podía pertenecer a este mundo, que podía ser más que una simple empleada». Pero lo que más le dolía no era el rechazo de Ricardo, sino la idea de abandonar a Sebastián cuando más la necesitaba, cuando su pequeño corazón estaba siendo destrozado por la crueldad de los adultos. La confrontación que Clara había estado evitando llegó cuando menos lo esperaba. Ricardo apareció en la puerta de su cuarto sin avisar. Su traje perfecto, contrastando brutalmente con la humildad del espacio que había sido el refugio de Clara. Su rostro era una máscara de frialdad empresarial, pero Clara pudo notar las ojeras que delataban una noche sin dormir y la tensión en su mandíbula que hablaba de una batalla interna que él mismo no entendía. «¿Qué estás haciendo?», preguntó con voz controlada al ver la maleta abierta sobre la cama. Clara no se volteó a mirarlo. No confiaba en su propia fortaleza si veía esos ojos oscuros que tantas veces la habían intimidado y secretamente la habían hecho sentir cosas que una empleada nunca debería sentir por su patrón. «Lo que debía hacer desde el principio, señor Mendoza», respondió con una dignidad que la sorprendió a ella misma. «Renunciar antes de causar más problemas a su familia». Ricardo sintió cada palabra como una puñalada, pero su orgullo y su miedo lo mantuvieron en su papel de patrón ofendido. «Bien»,
dijo con una dureza que no sentía. «Es lo más sensato que puedes hacer». Pero Clara, que había guardado silencio durante 3 años, que había aceptado humillaciones menores, que había conocido su lugar en la jerarquía social de la mansión, finalmente explotó con una furia que había estado acumulándose desde el día en que puso un pie en esa casa. Se volteó hacia Ricardo con ojos que ya no mostraban sumisión, sino una rabia pura y justificada. «¿Sabe qué, señor Mendoza? Usted tiene razón. Yo no pertenezco a este mundo, pero no por las razones que usted cree». Su voz temblaba, pero no de miedo, sino de una indignación que había encontrado su voz después de años de silencio. «Yo no pertenezco a un mundo donde el dinero vale más que el amor, donde las apariencias importan más que los sentimientos verdaderos, donde un niño de 8 años tiene que suplicar por un poco de cariño genuino». Ricardo retrocedió un paso, no esperando esta explosión de Clara, acostumbrado a su dulzura y obediencia. «Yo no pertenezco a un mundo donde un padre prefiere ver a su hijo infeliz antes que admitir que una empleada pobre lo ama más que todas las millonarias juntas». Cada palabra era como un látigo que desgarraba la conciencia de Ricardo, exponiendo verdades que él había estado evitando enfrentar. Clara continuó su ataque implacable, años de observación silenciosa transformándose en munición verbal devastadora. «¿Sabe cuántas noches he escuchado a Sebastián llorar por su mamá? ¿Sabe cuántas veces me ha preguntado por qué usted nunca tiene tiempo para él? ¿Sabe cuántas veces he tenido que inventar excusas para explicar por qué su papá millonario no puede ir a sus obras de teatro de la escuela?» Ricardo sintió cómo cada pregunta le quitaba capas de la armadura emocional que había construido desde la muerte de Sofía. «Yo sé exactamente qué le gusta desayunar, conozco sus pesadillas, sé cuándo está triste solo por mirarlo a los ojos. ¿Y usted? ¿Cuándo fue la última vez que tuvo una conversación real con su hijo que no fuera sobre sus calificaciones o su comportamiento?» La voz de Clara se quebró por un momento, pero se recompuso para dar el golpe final. «Sebastián no necesita una madre millonaria, señor Mendoza. Necesita un padre que lo ame más que a sus negocios, más que a su reputación, más que a su maldito orgullo». El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar, y Ricardo se quedó paralizado, viendo en los ojos de Clara el reflejo de todas sus fallas como padre. Todas las veces que había elegido el trabajo sobre su hijo, todos los momentos perdidos que nunca podría recuperar. La escena final de la confrontación fue tan brutal que cambió para siempre la dinámica entre el patrón millonario y la empleada que se atrevió a decirle la verdad. Clara cerró su maleta con un sonido que resonó como una puerta cerrándose para siempre, y se volteó hacia Ricardo con una calma que era más aterradora que su explosión anterior. «Me voy, señor Mendoza, pero no porque usted me corra, sino porque no puedo seguir viendo cómo destruye la felicidad de ese niño maravilloso por culpa de sus prejuicios». Caminó hacia la puerta, pero antes de salir se detuvo y le dio a Ricardo el golpe más devastador de todos. «Usted sabe que yo amo a Sebastián más que a mi propia vida, y él me ama a mí, pero usted prefiere que ambos seamos infelices antes que admitir que se equivocó. Eso no es ser un buen padre, señor Mendoza. Eso es ser un cobarde». Ricardo quiso responder, quiso defenderse, quiso gritar que ella no entendía las complejidades de su posición social, pero las palabras se atoraron en su garganta como cristales rotos. Cuando Clara salió del cuarto y sus pasos se alejaron por el pasillo, Ricardo se quedó solo entre las 4 paredes que guardaban el eco de las verdades más dolorosas que había escuchado en su vida. Y entonces, desde el piso superior, llegó el sonido que terminaría de destrozarlo completamente. Los gritos desesperados de Sebastián llamando a Clara, seguidos por sollozos que partían el alma y que gritaban una y otra vez: «Clara, no te vayas, te necesito, te amo, mami Clara». Los gritos desgarradores de Sebastián resonaron por toda la mansión durante 3 días como el lamento de un alma en pena, y cada sollozo era una daga que se clavaba más profundo en el corazón de Ricardo. El niño se había encerrado en su habitación, negándose a comer, a hablar,
a salir siquiera para ir al baño sin que lo arrastraran a la fuerza. Las 3 pretendientes habían intentado consolarlo con regalos aún más extravagantes, pero Sebastián las rechazaba con una frialdad que helaba la sangre, mirándolas como si fueran extrañas peligrosas que habían invadido su hogar. «Quiero a Clara, traigan a Clara», era lo único que gritaba cuando alguien se acercaba a él, y después se cubría la cabeza con las sábanas como si quisiera desaparecer del mundo. Ricardo intentaba trabajar, pero cada gemido de su hijo atravesaba las paredes de mármol, y lo encontraba en su oficina, recordándole que había destruido la única felicidad que Sebastián había conocido desde la muerte de su madre. Las reuniones se cancelaban, los contratos se firmaban mal, los números en las pantallas se difuminaban, porque lo único que Ricardo podía ver eran los ojos acusadores de su hijo y el eco de las palabras de Clara. Eso no es ser un buen padre, eso es ser un cobarde. La noche del tercer día, cuando la mansión finalmente quedó en silencio porque Sebastián se había quedado dormido de tanto llorar, Ricardo se encontró haciendo algo que no había hecho en años: caminar por los pasillos de su casa como un fantasma torturado, buscando respuestas que no llegaban. Sus pasos lo llevaron inconscientemente hacia el cuarto que había sido de Clara, y cuando abrió la puerta, el golpe emocional casi lo tiró al suelo. La habitación estaba impecablemente limpia, pero vacía de una manera que gritaba ausencia. En el buró había quedado olvidado un pequeño marco con una foto de Sebastián sonriendo, la misma sonrisa que Ricardo no había visto en su rostro desde que Clara se fue. Al lado de la foto, una carta con su nombre escrita en la letra sencilla pero cuidadosa de Clara. Con manos que temblaban como las de un anciano, Ricardo desdobló el papel y leyó palabras que cambiarían su vida para siempre. «Señor Mendoza, me voy porque amo demasiado a Sebastián para ser la causa de su dolor. Cuídelo mucho, abrace sus pesadillas, seque sus lágrimas, hágale quesadillas cuando esté triste. Él solo necesita que su papá lo ame tanto como yo lo amo. Clara». Las últimas palabras estaban manchadas con gotas que solo podían ser lágrimas, y Ricardo sintió cómo las suyas comenzaban a caer sobre el papel mientras se daba cuenta de que había perdido no solo a la mejor empleada que había tenido, sino a la mujer que había amado a su hijo como a un tesoro. La revelación más devastadora llegó cuando Ricardo decidió revisar las cámaras de seguridad de la casa, buscando desesperadamente entender qué había pasado durante esos 3 años que él había estado tan ocupado construyendo su imperio que se había perdido la construcción de una familia. Lo que vio en esas grabaciones lo destrozó más de lo que creía posible. Hora tras hora de material le mostraba una realidad que había estado sucediendo bajo su techo sin que él lo supiera. Clara consolando a Sebastián durante pesadillas mientras él trabajaba hasta altas horas. Clara enseñándole a hacer tareas mientras él estaba en reuniones internacionales. Clara curando sus rodillas raspadas mientras él cerraba contratos millonarios. Pero lo que más lo partió fue ver la felicidad genuina en el rostro de su hijo cada vez que Clara aparecía en pantalla. La risa de Sebastián llenaba las grabaciones como música celestial, una música que Ricardo se había perdido por estar demasiado ocupado contando dinero. Vio cómo Clara le cantaba mientras cocinaba, cómo jugaba con él en el jardín, cómo lo abrazaba cuando llegaba triste de la escuela. Y entonces, en una grabación de hace 6 meses, Ricardo se vio a sí mismo llegando a casa tarde una vez más, mientras en la cocina Clara le explicaba a Sebastián por qué papá no había podido ir a su obra de teatro. «Tu papá te ama mucho, mi niño, pero a veces los adultos no saben cómo mostrar su amor». La epifanía final llegó cuando Ricardo encontró un video que lo cambió para siempre. Era de la noche en que Sebastián había tenido fiebre alta y él estaba en un viaje de negocios en Nueva York. Clara había pasado toda la noche despierta, tomándole la temperatura cada hora, cambiándole los paños fríos, cantándole canciones de cuna cuando deliraba de fiebre. En un momento de la grabación, cuando Sebastián estaba en su punto más crítico, Clara había tomado el teléfono para llamar a Ricardo, pero después de marcar, colgó sin completar la llamada.
En los labios de Ricardo se pudo leer sus palabras. No puedo molestarlo en su reunión importante. Yo me haré cargo de nuestro niño. Nuestro niño, había dicho Clara, y Ricardo sintió cómo su mundo se desmoronaba al darse cuenta de que ella había sido más madre para Sebastián en 3 años que las 3 pretendientes millonarias juntas en toda su vida. Mientras veía cómo Clara se quedaba dormida en la silla junto a la cama de Sebastián, con su mano protectora sobre la frente del niño, Ricardo finalmente entendió la verdad devastadora que había estado negándose a ver. No solo había perdido a la mujer perfecta para su hijo, había perdido a la mujer que él mismo había empezado a amar sin darse cuenta. Las lágrimas corrían por su rostro sin control mientras susurraba al video: «Perdóname, Clara, perdóname por ser tan ciego, tan cobarde, tan estúpido». El momento de la verdad absoluta llegó cuando Ricardo subió a revisar a Sebastián y lo encontró en un estado que lo aterrorizó hasta los huesos. El niño estaba despierto en su cama, mirando al techo con ojos vidriosos que habían perdido toda esperanza, murmurando el nombre de Clara una y otra vez como una oración desesperada. Cuando Ricardo se acercó, Sebastián no lo miró, pero habló con una voz tan débil y rota que partía el alma. «Papá, ya se murió Clara como se murió mami. Por eso no regresa». La pregunta inocente fue como un rayo que iluminó toda la oscuridad del corazón de Ricardo. Su hijo creía que Clara había muerto, porque en su mundo de 8 años, esa era la única explicación lógica para que alguien que lo amaba tanto no regresara jamás. «No, mi amor», logró susurrar Ricardo con voz quebrada. «Clara no se murió. Papá hizo algo muy malo y ella se fue por mi culpa». Sebastián finalmente lo miró, y en esos ojos verdes que eran idénticos a los de Sofía, Ricardo vio algo que lo destrozó completamente: decepción, dolor y una madurez prematura que ningún niño de 8 años debería tener. «Entonces tráela de vuelta, papá», dijo Sebastián con la simpleza devastadora de la infancia. «Ve a buscar a Clara y dile que la necesitamos, que sin ella no somos una familia». Y en ese momento, mientras la tormenta más fuerte del año comenzaba a azotar los ventanales de la mansión, Ricardo Mendoza tomó la decisión más importante de su vida. Salió corriendo bajo la lluvia torrencial, sin sombrero, sin abrigo, sin chofer, manejando él mismo su auto por las calles inundadas de la Ciudad de México, buscando desesperadamente a la mujer que tenía las llaves de la felicidad de su familia y que, sin saberlo, también había robado su corazón para siempre. La tormenta había convertido las calles de la Ciudad de México en ríos furiosos, pero Ricardo manejaba como un hombre poseído, con una sola imagen quemándose en su mente: los ojos de Clara llenos de lágrimas cuando huyó de su casa. No tenía idea de dónde buscarla, solo sabía que venía de un pueblo en Michoacán, pero la desesperación le daba una claridad sobrenatural. Se detuvo en cada pensión barata del centro, en cada casa de huéspedes, preguntando por Clara Morales con una urgencia que asustaba a los porteros nocturnos. Una muchacha de Michoacán, ojos café, cabello castaño, muy bonita, preguntaba empapado hasta los huesos, ofreciendo dinero a quien le diera información. Después de 4 horas de búsqueda infructuosa, cuando ya había perdido la esperanza y la lluvia había empapado su alma tanto como su ropa, un vendedor ambulante de tacos le gritó desde su puesto: «Oiga, patrón, ¿la muchacha que buscaba trabajaba en una casa grande de las Lomas?». Ricardo corrió hacia él como si fuera su salvador. «Sí, ¿la conoce? ¿Sabe dónde está?». El vendedor señaló hacia una pequeña iglesia al final de la calle. «La vi ahí hace 1 hora, llorando como si se le hubiera muerto alguien». Ricardo no esperó más explicaciones. Corrió bajo la lluvia torrencial, sintiendo cómo su corazón latía tan fuerte que amenazaba con salírsele del pecho. La imagen que Ricardo encontró en la pequeña iglesia de San Judas Tadeo lo destrozó más que todo lo que había vivido desde la muerte de Sofía. Clara estaba arrodillada en la primera banca, frente al altar iluminado por velas parpadeantes. Su figura pequeña y vulnerable parecía perdida en la inmensidad del templo vacío. Lloraba en silencio, con ese dolor profundo que solo conocen las mujeres que han amado más allá de sus propias fuerzas.
Sus labios se movían en una oración silenciosa y Ricardo pudo escuchar fragmentos. Virgen de Guadalupe, cuida a mi niño Sebastián. Dale fuerzas para que olvide a esta tonta que se enamoró de lo imposible. Al escuchar sus propias palabras, Ricardo sintió cómo se le quebraba algo en el pecho que jamás podría repararse. Clara había venido a pedirle a la Virgen que cuidara al hijo de él, mientras él había estado ciega de soberbia y prejuicios. Sus pasos sobre el piso de mármol de la iglesia resonaron como truenos, y cuando Clara se volteó y lo vio ahí, empapado, tembloroso, con ojos que reflejaban una desesperación que ella nunca había visto, su primer instinto fue levantarse y huir de nuevo. «No, Clara», le gritó Ricardo con una voz que retumbó por toda la iglesia. «Por favor, no te vayas otra vez. No puedo perderte de nuevo». El encuentro que siguió fue de una intensidad que hizo que hasta las velas del altar parecieran parpadear más fuerte, como si fueran testigos de algo sagrado. Clara se quedó paralizada viendo a ese hombre poderoso que había humillado sus sentimientos, ahora convertido en una versión destrozada de sí mismo. «¿Qué hace usted aquí, señor Mendoza?», preguntó con una voz que intentaba sonar firme, pero que temblaba de dolor no sanado. «Vine a pedirte perdón», respondió Ricardo, y por primera vez en 3 años de conocerla, no la trató de usted, sino de tú, como si finalmente hubiera roto las barreras sociales que él mismo había construido. «Vine a decirte que eres lo más valioso que ha pasado por mi casa en años, que mi hijo te ama más que a nada en el mundo, y que yo...» La voz se le quebró y tuvo que tomar aire antes de continuar. «Y que yo también me enamoré de ti sin darme cuenta, como un tonto ciego que confundió el orgullo con la dignidad». Clara sintió cómo las piernas le temblaban, pero su dolor era más fuerte que su sorpresa. «Usted no me ama, señor Mendoza. Usted ama la idea de tenerme de regreso para que Sebastián deje de llorar, pero cuando vuelva a su mundo de millonarios se va a avergonzar de mí otra vez». Las palabras de Clara eran puñales envenenados con la verdad, y Ricardo las recibió como merecía, sabiendo que había ganado esa desconfianza a pulso. Pero entonces, Ricardo hizo algo que Clara jamás habría imaginado. Se arrodilló en el piso frío de mármol de la iglesia, frente a todos los santos, frente a la Virgen de Guadalupe y frente a la mujer que había aprendido a amar demasiado tarde. «Clara Morales», dijo con una voz que resonó por toda la iglesia como una confesión sagrada. «Durante 3 años fuiste invisible para mí porque yo estaba ciego por mi soberbia. Pero mi hijo vio lo que yo no pude ver, que tienes el corazón más puro que existe, que amas sin condiciones, que das sin esperar nada a cambio». Sus palabras salían como un río que había estado contenido durante años. «Tú convertiste mi casa fría en un hogar cálido, le diste a mi hijo la madre que perdió, y sin saberlo, sanaste un corazón que creía muerto para siempre». Clara sintió como sus defensas comenzaban a desmoronarse, pero el miedo a ser lastimada otra vez era más fuerte. «Señor Mendoza, por favor levántese, la gente nos puede ver». Pero Ricardo negó con la cabeza. «No me voy a levantar hasta que me perdones, hasta que aceptes ser mi esposa, la madre de Sebastián, y la dueña de este corazón que ya no me pertenece». Su declaración resonó por toda la iglesia como un voto sagrado, y Clara sintió cómo su mundo se volteaba completamente. ¿Su esposa? ¿Está hablando en serio? La respuesta de Ricardo fue quitarse el anillo de sello de la familia Mendoza, el mismo que había usado durante generaciones de millonarios mexicanos, y ofrecérselo a Clara con manos que temblaban de emoción y terror. «Clara, yo no tengo un anillo de compromiso porque jamás pensé que me volvería a enamorar después de Sofía, pero quiero que tengas esto, que representa todo lo que soy, todo lo que tengo y todo lo que quiero compartir contigo». Clara miró el anillo de oro macizo como si fuera una serpiente venenosa. «Yo no puedo aceptar eso, señor Mendoza. Soy una empleada doméstica de un pueblo de Michoacán. ¿Qué van a decir sus amigos millonarios? ¿Qué va a decir la sociedad?». Pero Ricardo tomó sus manos callosas con ternura infinita. «Me importa un carajo lo que digan los demás, Clara. Lo único que me importa es que Sebastián sea feliz, y él solo es feliz contigo.
Yo solo soy feliz contigo. Y entonces, Clara pronunció las palabras que dejarían a Ricardo al borde del infarto. Está bien, Ricardo, dijo usando su nombre por primera vez. Acepto casarme contigo, pero tengo una condición que te va a chocar tanto que quizás cambies de opinión. El silencio que siguió fue tan intenso que se podía escuchar los latidos de ambos corazones resonando entre las paredes sagradas de la iglesia. La condición de Clara cayó sobre Ricardo como un balde de agua helada que lo despertó de todos sus sueños de grandeza. Si nos vamos a casar, no quiero una boda millonaria en la Catedral Metropolitana con 500 invitados que no nos conocen. Quiero una ceremonia sencilla en mi pueblo de Michoacán, con mi mamá enferma, mis hermanos campesinos y la gente humilde que me vio crecer. Ricardo sintió cómo su mundo de apariencias se tambaleaba peligrosamente, pero cuando vio la determinación en los ojos café de Clara, supo que esa mujer valiente estaba poniendo a prueba la sinceridad de su amor una vez más. Quiero que conozcas de dónde vengo, Ricardo, que veas las casas de adobe donde crecí, que comas frijoles y tortillas hechas a mano, que entiendas que si me amas a mí, tienes que amar también mis raíces humildes. Las palabras de Clara resonaron en la iglesia como una profecía, porque estaba pidiendo a Ricardo que renunciara a todo lo que había definido su identidad durante 42 años. Y si después de ver mi mundo real todavía quieres casarte conmigo, entonces sabré que tu amor es verdadero. Ricardo sintió vértigo al imaginar a sus socios empresariales, a sus amigos millonarios, a toda la alta sociedad mexicana enterándose de que Ricardo Mendoza se había casado en un pueblo perdido con una empleada doméstica. Pero cuando pensó en Sebastián llorando por Clara, cuando recordó su propia soledad de los últimos 3 días, supo que no había elección posible. Acepto tu condición, Clara. Acepto todo lo que venga contigo. El regreso a la mansión esa madrugada fue como una resurrección milagrosa que devolvió la vida a un hogar que había estado muriendo lentamente. Cuando Sebastián escuchó la voz de Clara llamándolo desde el pasillo, sus gritos de alegría despertaron a toda la servidumbre y probablemente a medio barrio de las Lomas de Chapultepec. «Clara, Clara, regresaste. Sabía que ibas a regresar», gritaba el niño mientras corría descalzo por las escaleras de mármol, sin importarle que fuera las 5 de la madrugada. Cuando se lanzó a los brazos de Clara, el abrazo que se dieron fue tan intenso que hasta Ricardo sintió cómo se le llenaban los ojos de lágrimas al ver la felicidad pura e incondicional de su hijo. «Nunca más me voy a ir, mi niño hermoso», le susurró Clara mientras lo cargaba como si fuera un bebé. «Ahora voy a ser tu mamá de verdad, para siempre». Sebastián se separó de ella solo para mirar a Ricardo con una mezcla de gratitud y advertencia que hubiera sido cómica si no fuera tan profunda. «Papá, prometiste que Clara se iba a quedar para siempre. Si la haces llorar otra vez, me voy a enojar mucho contigo». Ricardo se arrodilló para quedar a la altura de su hijo y le hizo una promesa que sabía que cumpliría hasta el último día de su vida. «Te prometo, Sebastián, que voy a amar y cuidar a Clara como ella merece, porque ustedes dos son lo más importante que tengo en este mundo». Las siguientes semanas fueron una montaña rusa de emociones que transformó por completo la dinámica de la mansión Mendoza. Las 3 pretendientes millonarias se enteraron del compromiso por los chismes de sus empleadas domésticas, y sus reacciones fueron tan predecibles como patéticas. Victoria se encerró en su habitación durante una semana inventando teorías conspirativas sobre brujería michoacana. Alejandra contrató a un detective privado para encontrar trapos sucios de Clara que nunca existieron, e Isabel intentó sobornar al personal de la mansión para que le contaran secretos íntimos que pudieran usar como chantaje. Pero lo que más las enfureció fue descubrir que Ricardo había sido completamente honesto con sus socios empresariales sobre su próxima boda, enfrentando las críticas y los comentarios clasistas con una dignidad que sorprendió hasta a sus enemigos más feroces. «Si no pueden aceptar a mi futura esposa», les había dicho en una junta directiva que se volvió legendaria en los círculos empresariales mexicanos, «entonces no pueden hacer negocios conmigo».
Algunos socios efectivamente cancelaron contratos, pero otros, especialmente los que tenían familias, admiraron secretamente el valor de Ricardo para anteponer el amor a los convencionalismos sociales. La verdad es que Ricardo Mendoza se había vuelto más poderoso al mostrarse más humano. El viaje a Michoacán fue la prueba de fuego que definitivamente selló el destino de Ricardo y Clara. Cuando el Mercedes-Benz de Ricardo se detuvo frente a la casita de adobe de la familia Morales, rodeado de maizales y pollos correteando por el patio de tierra, Ricardo sintió como si hubiera llegado a otro planeta. La mamá de Clara, doña María, una mujer de 60 años curtida por el trabajo del campo pero con ojos brillantes, idénticos a los de su hija, recibió al millonario más famoso de México, ofreciéndole agua de Jamaica en un vaso de plástico descolorido. Los hermanos de Clara, campesinos de manos callosas pero corazones nobles, lo trataron con respeto, pero sin reverencias, como a un yerno más que había venido a pedir la mano de su hermana. Y cuando Ricardo se sentó en una silla de plástico a comer frijoles refritos con tortillas hechas a mano, mientras los perros del pueblo ladraban en la distancia y los niños descalzos corrían por las calles sin pavimentar, algo profundo cambió en su corazón. «Este es mi mundo, Ricardo», le dijo Clara mientras señalaba las montañas que rodeaban el pueblo. «Aquí aprendí que la riqueza verdadera no se mide en pesos, sino en el amor que das y recibes». Ricardo tomó la mano callosa de Clara entre las suyas, que por primera vez en años no llevaban relojes de oro ni anillos de diamantes, y le dijo con una voz cargada de emoción: «Ahora también es mi mundo, Clara, porque donde tú estés, ahí está mi hogar». La boda de Ricardo Mendoza y Clara Morales se convirtió en la celebración más hermosa y genuina que el pueblo de San Miguel Morales había visto en décadas. La ceremonia se realizó en la pequeña iglesia del pueblo, la misma donde Clara había hecho su primera comunión 20 años atrás, decorada con flores silvestres que los niños del pueblo habían recolectado en las montañas. Clara caminó hacia el altar con un vestido blanco sencillo que había cosido su propia madre, llevando un ramo de margaritas que Sebastián había escogido personalmente porque son las flores más felices del mundo, como tú, mami Clara. Ricardo esperaba en el altar vestido con un traje simple, sin corbata, sonriendo con una felicidad que irradiaba desde lo más profundo de su alma sanada. Cuando el padre del pueblo los declaró marido y mujer, el grito de alegría de Sebastián se escuchó por encima de los aplausos. «Ya tengo mamá de verdad, ya somos una familia completa». La fiesta se extendió hasta el amanecer en el patio de la casa familiar, con mariachi del pueblo, mole hecho por las abuelitas y bailes tradicionales donde Ricardo aprendió que la felicidad no necesita champán francés ni salones de 5 estrellas. Mientras veía a Clara bailar con Sebastián bajo las estrellas michoacanas, mientras escuchaba la risa genuina de su hijo mezclándose con la música de los grillos, Ricardo Mendoza